La magia de la televisión, ya estamos de este lado para platicar con la doctora Alma Rosa Martínez Galarza, quien nos viene a platicar un tema, la verdad que le interesa a mucha gente y sobre todo a aquellas familias que empiezan con sus adolescentes y que no saben cómo guiar, qué platicar con ellos. Pues bueno, ella nos dice cuáles son los factores de protección para los adolescentes. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias a Dios. Aquí ya dando continuidad al tema que vimos la semana anterior. Así es, pues a ver, explíquenos, ¿cuáles son estos factores de protección para los adolescentes? Primero que nada es importante entender la prevención, ¿sí? La prevención es básica para poder hablar nosotros con nuestros hijos en el entendido de que ellos deben de comprender que nosotros nos preocupamos, más que igual ocuparnos es estar trabajando con cada uno de esos factores que son súper importantes para que ellos, pues obviamente, eviten conductas de riesgo como lo que son las adicciones, las conductas delictivas, entre otras. Y parte de los factores importantes, factores de protección, son que ellos aprendan a desarrollar habilidades sociales. Yo me he encontrado en la práctica terapéutica que algunos chicos ni siquiera saben cómo dirigirse a hacer algún trámite cuando tienen que inscribirse, por ejemplo, a su semestre de preparatoria. Y entonces yo digo, bueno, si no saben cómo desarrollar esas habilidades sociales, pues difícilmente van a poder enfrentarse, sobre todo al tema de la palabra decir no. Porque, ¿qué sucede si alguien, por ejemplo, les invita a drogas? Pues ellos no van a tener, obviamente, que el recurso en cuanto a comunicarse asertivamente para decir, no estoy de acuerdo, no quiero, no me gusta o lo que sea. Oye, pero esto también viene desde, por ejemplo, ir a la tiendita, desde la tiendita de cuando están chiquitos, van acompañados obviamente de nosotros, pero que ellos sean los que piden algo y traten de hacer este cambio, empezarlos a hacer sentir un poquito más independientes a pesar de su corta edad, ¿no? Así es, porque las habilidades sociales y la conducta asertiva son elementos muy influyentes a la hora de que nuestros hijos puedan sentirse seguros en el desarrollo de su integridad social. Y entre otros factores también es muy importante trabajar y que ellos entiendan cómo deben de utilizar el tiempo libre. Desafortunadamente, la mayoría de los chicos cuando tienen tiempo libre, lo primeritito que hacen es irse a los videojuegos o irse a las redes sociales. Sin embargo, a nivel bioquímico, pues su cerebrito no desarrolla las suficientes endorfinas que les pueden llevar a que de alguna manera tengan más equilibrio emocional. El deporte es un factor importante en la protección de nuestros hijos para que ellos tengan equilibrio emocional. Luego de pronto los chicos... ¿Quién iba a pensar que fuera el deporte? Sí, luego de pronto los chicos están así como que todos bajoneados porque traen un sistema hormonal a todo lo que da, ahora sí que en crisis, por así decirlo, y entonces cuando ellos están aburridos, apachurrados, se van prácticamente a lo que son redes sociales, a lo que son videojuegos, pero no se dan cuenta que eso es algo que a la larga les lleva a desarrollar adicciones. En cambio, cuando ellos tienen la oportunidad de realizar algún deporte, obviamente que esto a ellos les equilibra el estado hormonal, sus endorfinas, y obviamente que también ellos mejoran en su estado de ánimo y por lo tanto incide hasta en su autoestima. Oye, a ver, tengo una duda muy grande ahorita que hablabas de que no saben decir creo que no. vamos a una pausa. Adelante. Ya sé que se me fue el avión. No te creas. Quería preguntarte que ahorita que hablabas de cuando dicen que no, a veces ni siquiera los propios padres saben decir que no. Ya cuando tienen sus hijos o hijas que son adultos, te dicen, no, ¿sabes qué? Dile que no porque esto, o sea, te enseñan a decir que no de una manera sutil y se supone que educar diciendo alguna mentira. Entonces, ¿cómo educar a las hijas o a los hijos desde chicos, no en la adolescencia, desde más chicos, a decir que no? Porque ya hasta cuando ya son grandes los mismos papás y también las hijas, hijos son grandes, les siguen diciendo, di que no porque esto y porque esto, en lugar de decir, di que no por lo que es, ¿no? Entonces, se va haciendo una cadenita. ¿Y cómo se enseña? ¿En qué momento se empieza a enseñar? Aquí voy a comentar algo muy sencillo. Hay un principio, así tal cual versa, el ejemplo arrastra.
Y si nosotros como padres no somos congruentes en la enseñanza de los valores, pues imagínate qué va a pasar con tu hijo. Claro. Si en términos de valores tú le dices, tienes que ser honesto, tienes que decir la verdad, pero llega el cobrador a la casa y tú estás adentro con ellos, obviamente a lo mejor no tienes el recurso para poder pagar, les dices, di que no, y entonces el niño a partir del ejemplo es que aprende, lamentablemente, a decir mentiras. Entonces, si no hay congruencia en las cosas que nosotros hacemos y que les decimos a nuestros hijos que hagan, difícilmente vamos a poder tener esos factores de protección para nuestros hijos y que obviamente ellos crezcan libre de todos riesgos, porque a final de cuentas es importante entender que a nivel social estamos bombardeados de muchos factores de riesgos, muchos, y los factores de protección solamente los van a poder llegar a vivir, los van a poder aprender en el hogar, no hay otro lugar, solamente dentro del vínculo de la familia. Pero esto lo tenemos que trabajar cuando empiezan en la preadolescencia o desde que nacen, o sea, que empiezan tú a platicar con ellos y todo eso, desde ahí debemos empezar. Ok, lo ideal es desde que son pequeñitos poder forjar con ellos una cercanía, una supervisión en el cual sea muy importante la expresión afectiva. Lo ideal es así. Lamentablemente, a mí me gusta mucho ejemplificar cuando estoy en la psicoterapia con padres y adolescentes, que cuando nuestros hijos nacen, se va formando la letra y latina. Pero conforme van ellos creciendo, lamentablemente se va formando la Y, donde de pronto nuestros hijos están en un lado y nosotros ya estamos del otro y ya se perdió toda esa vínculo afectivo o toda esa cercanía y lamentablemente, como ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, ellos dejan de escucharnos, escuchan más a sus amigos que a nosotros. Entonces lo ideal, obviamente, que es cuidar que esa I se mantenga como una I latina siempre, independientemente de la edad. Ahora, que si por alguna razón ya nos percatamos que ya la letra, ¿verdad? Ya en esa intersección nos vamos separando, pues es regresar de una manera afectiva y de una manera en donde ellos sientan nuestra necesidad de supervisión, pero que no se convierta en un control, sino en una supervisión en donde ellos realmente puedan sentir la necesidad de que nosotros queremos seguir manteniendo el vínculo con ellos. Eso es bien importante. Hablando de los padres de familia, ¿en qué momento o cómo podemos hacerle para tener una supervisión mejor hacia nuestros hijos? Pues estableciendo reglas y límites claros. Los límites, lamentablemente, muchos padres de familia no lo saben establecer, por eso casi siempre se les invita a una psicoterapia. De manera muy particular, a mí cuando me piden terapia para adolescentes, yo siempre trabajo el 1 a 1, o sea, sí viene al adolescente con todas sus interrogantes, con todas sus confusiones, con todo lo que él trae ahí en sus incertidumbres con respecto del futuro, y también atiendo a los padres para que de manera conjunta ellos puedan establecer acuerdos y que dentro de esos acuerdos se ajusten los límites y las reglas claras. De tal forma que como padres de familia cuidemos que no estemos atacando la personalidad de nuestro hijo, sino más bien que la estemos guiando en el sentido de que ellos se sientan realmente acompañados y comprendidos por sus padres. Eso es lo ideal. Oye, qué importante esto que estás diciendo, pero a ver, en las películas e incluso en algunas casas, nos encontramos con letreros afuera de las habitaciones de los adolescentes de prohibido entrar y es mi espacio, o quieres ver qué tienen en los celulares y te dicen que no, que son de ellos. ¿Cómo podemos de una forma amorosa decirles, oigan, perdóname mi chavo, pero necesito saber qué es lo que traes ahí o con quién te estás vinculando? Es que aquí me regreso nuevamente a la congruencia. Okay. Yo a mi hija de 15 años, cuando le entregamos el celular, porque obviamente le tocó que tenía que tener un celular sí o sí por temas de pandemia, y entonces aquí está el celular, pero hay una condición.
La condición es que tú no le vas a cambiar la contraseña, porque entiende que no estás en la madurez mental y emocional para asumir la responsabilidad de mantener ese celular contigo. Y a la fecha, la chiquita ya tiene más edad y el celular, yo cuento con esa contraseña de vez en cuando, pero no a manera de control, no a manera de estar ahí en una persecución que a ellas les lastime, sino de manera más bien como amigos. Oye, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Enséñame tu celular. Incluso ante aspectos como el bullying, es bien importante protegerlos, porque precisamente cuando ellos se entienden del manejo y cómo la información puede ser mal interpretada, entonces, a ver, vamos a platicarlo. Siempre hablo y me gusta hacer énfasis en el hecho de que uno puede establecer acuerdos cuando ellos también participan de los mismos. No es lo mismo decirles, ¿sabes qué? Dame el celular por un mes completo y no lo vuelves a usar, a decirles, oye, mira, esto que hiciste, no estoy de acuerdo, pone en riesgo tu integridad y por lo tanto hay una sanción. La sanción tiene que ver con el celular. Dime cuánto tiempo, en cuánto tiempo crees, exacto, negociar, en cuánto tiempo crees que va a ser posible que tú ya entiendas el uso correcto del mismo. Y ya ellos mismos te dicen, mira, pues quítamelo una semana o quítamelo todo el fin de semana, pero el sí, dámelo el lunes porque yo tengo que hacer tareas y tengo que estar comunicado, etcétera, etcétera. Entonces lo importante siempre es hacer acuerdos. Oye, pero viene la confianza también, porque yo conozco amigas que tienen a sus hijas y a sus hijos y existe mucha confianza y entonces no es necesario dámelo, porque la verdad las mamás y los papás saben todo lo que sucede. Pero para conocer esto más a fondo, porque no es nada fácil el tener hijos adolescentes, ¿cómo te localizamos? A mí me encuentran en mi WhatsApp, número 44 41 42 89 38, o a través de las redes sociales. En Instagram me encuentran como SIC Alma Rosa y en Facebook como Libera Centro de Terapias. Ahí me encuentran. Pues muy bien, doctora Alma Rosa, pues bueno, le agradecemos mucho su visita y sobre todo, pues bueno, ahí están ya los datos para que usted pueda guiar y tener una buena relación con sus hijos, sus adolescentes y no tenga ningún tipo de problema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos.